Muy bien, comenzamos con el tema número 4 de la unidad 2. Vamos a hablar y explicar los conceptos básicos y fundamentales del Rational Rose. Como sabemos, el Rational Rose es una herramienta, es un software, es una herramienta case que nos va a ayudar a modelar o a usar todos los diagramas de la metodología RUP. En este caso, vamos a usar, por ejemplo, aquí en la parte izquierda, nosotros vemos el Use Case View, la vista de Use Case, la vista lógica, los componentes, etcétera. Aunque esta es una versión un poco limitada del Rational Rose, nos va a ayudar a poder modelar de la mejor manera procesos de negocio. Primero, aquí en esta vista de Use Case, nosotros podemos comenzar a crear carpetas, o en este caso podemos crear paquetes. Aquí se le llama paquetes, prácticamente para poder ordenar nuestro proyecto. Recordemos que nosotros, cuando tenemos el Rational Rose, trabajamos con el modelo de negocio, luego hacemos el análisis de requerimientos, luego hacemos el análisis, o sea, los requerimientos del sistema, el análisis, de ahí viene el diseño y de ahí viene la implementación y pruebas. Entonces nosotros necesitamos ordenar nuestro proyecto de la mejor forma, y para esto debemos crear paquetes. Bueno, prácticamente estos paquetes no es más que carpetas para poder organizar. Entonces vamos comenzando con el modelo de negocio. Entonces en el primer paquete vamos a ponerle, primero es Use Case, o vamos a crear una carpeta para nuestros casos de uso. Ojo que los primeros casos de uso que hacemos son los casos de uso del negocio. Casos de uso, correcto. Luego creamos una carpeta para actores del negocio. Tenemos actores del negocio y trabajadores del negocio. Tenemos dos tipos, actores del negocio y trabajadores del negocio. Aquí pondremos a los trabajadores del negocio. La diferencia entre los actores del negocio y los trabajadores del negocio es que los trabajadores del negocio pueden cambiar procesos dentro de la organización. Un ejemplo bien claro para comenzar a entender esto es, por decir, la jefatura, los jefes. El jefe comercial, él puede hacer cambios o puede rediseñar inclusive el proceso comercial o la forma como se compra o vende dentro de la organización. Estos cambios lo puede hacer o un gerente general o un gerente de línea, o de repente alguien que tenga poder en la organización. Cuando tenemos algunos stakeholders, ¿no?, que son los actores clave, cuando tenemos este tipo de stakeholders, serían los trabajadores del negocio, o más conocidos como los business workers, y los otros serían solamente los actores del negocio. Tenemos los casos de uso, los actores del negocio, los trabajadores del negocio, y aquí tenemos las entidades, entities, las entidades, ¿no? Tenemos entonces los casos de uso, los actores del negocio, los trabajadores del negocio y las entidades, ¿ok? Así se ordenaría nuestro diagrama modelo de negocio, ¿ok? Nuestro modelo de negocio hacemos esto. Primero, si observamos aquí, este objeto de acá sería un trabajador del negocio. Vamos identificando ahora los estereotipos. Ya sería un trabajador del negocio. Ahora vamos a identificar un actor común y corriente. Este sería un actor del negocio. Si ven la diferencia entre el actor del negocio y el actor del análisis o del diseño, es diferente. Un diagrama de casos de usos del negocio lo que hace es representar los procesos de negocio organizacionales tal como están en este momento. Es la situación actual, prácticamente lo que tenemos en este momento. En caso de un diagrama de casos de uso del análisis o del diseño, es lo que prácticamente nosotros es la innovación que vamos a agregar con la tecnología de información con la cual vamos a implementar en la empresa. El estereotipo también es totalmente diferente. Por decir, mientras que este sería un actor del negocio, ¿no?, un actor normal, bueno, aunque aquí no lo tenemos representado, pero bueno, en otro modelito lo tendríamos representado mejor. Un actor del negocio es un poquito diferente, ¿ok? Es un poquito diferente. Tiene otro color inclusive. Si hablamos acá voy a poner new
un diagrama de casos de uso, ¿no? Y acá le ponemos casos de uso del negocio. Ya acá va a aparecer en blanco nuevamente. Entonces vemos estos actores. Este actor es un actor tradicional, o sea, no es un actor del negocio, sino este es un actor, mejor dicho, es el estereotipo o el nombre que se usa o el color del objeto para representar un diagrama de casos de uso, pero ya sea del análisis o del diseño, que es diferente que del negocio. El del negocio y la situación actual. Cuando ustedes vean este color de actor, entonces este color de actor representa la innovación que tú vas a hacer con el sistema, o los nuevos procesos de negocio, o cómo va a cambiar la empresa con la tecnología de información que vamos a aplicar, en este caso con el sistema o software que vamos a aplicar, ¿no es cierto? Igual este es un use case, pero es un use case del negocio, del sistema, correcto. Entonces, para hacer el caso de uso del negocio utilizamos esto. Luego, para jalar los objetos, como ven, estos objetos son tradicionales del sistema, para el diagrama de caso de uso del sistema, pero para el diagrama de caso de uso del negocio no está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarlo acá. Vamos a Customize. No, y aquí en esta barra izquierda vemos los botones que podemos agregar a nuestra botonera. Entonces buscamos los objetos que necesitamos. En este caso necesitamos algunos objetos, como por ejemplo necesitamos, acá está, Business Use Case, necesitamos un actor y necesitamos Business Worker, ¿no es cierto? Un Business Worker. Necesitamos un Entity, Creative Business Entity para el modelo de objetos. La realización de los casos de uso también. Vamos a diagramar algunos de ellos, ¿ya? Y necesitamos la realización de los casos de uso. Y nada más por ahora. Y nada más. Como ven, para comenzar tienen un color distinto. De repente las funciones son muy parecidas, pero este gráfico verde significa un actor del negocio, como estaba explicando hace un momento. Nos faltó agregar el worker, ¿no? El trabajador del negocio no lo habíamos agregado. Entonces vamos a agregar ahora un trabajador del negocio. Es decir, Creative Business Worker. Este es un trabajador del negocio. Los actores, nosotros primero debemos identificar los actores del proceso que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar con todo el tema del proceso comercial, entonces identificaremos quiénes son los actores que trabajan en ese proceso. ¿Cómo diferenciamos quién es un actor normal, un actor del negocio, y quién es un trabajador del negocio? Recordemos que los trabajadores del negocio, sus funciones son las diferentes. Una de las funciones clásicas es que estos personajes pueden cambiar los procesos de negocio organizacionales, es decir, son personas que tienen poder, son trabajadores de la empresa que tienen poder, como jefes, como gerentes, son personas que pueden hacer cambios o que controlan a un grupo de gente. Entonces a esos los llamaremos como trabajadores del negocio y utilizaremos este estereotipo. En cambio, para el resto de actores que tengamos, utilizaremos este estereotipo, ¿ok? Utilizaremos este estereotipo. En los use case igual, el use case del negocio es un poquito diferente. Recuerden que los use case representan procesos o subprocesos o macroprocesos del negocio. Es decir, un macroproceso tiene un conjunto de actividades dentro del negocio. Y esas actividades se pueden dividir en subprocesos o en use case más pequeños. Y estos a su vez se pueden dividir en subprocesos. Entonces, cuando grafiquemos un use case representa procesos de negocio organizacionales, ¿ok? Un use case entonces representa procesos de negocios organizacionales. Pues bien, en este caso los use case del negocio son representados por esta imagen, con este color y este símbolo. Y los use case del sistema son representados por este color. Recuerden que los use case del sistema ya es prácticamente con la innovación, en qué va a cambiar el proceso actual de la empresa. La empresa de hecho que debe tener un proceso actual, ¿no? Entonces esto es que usamos cuando ya estamos implementando el sistema, cuando ya está implementado el sistema,
cómo es que va a quedar este diagrama de casos de uso. En cambio con esto no, este es lo que tiene el negocio actualmente, es lo que tiene el negocio actualmente, ¿no es cierto? De eso se trata. Ahora bien, ¿qué son estas? Las entidades. Estas entidades, ojo que lo que estamos explicando es el estereotipado o, bueno, los estereotipos del diagrama de casos de uso del negocio, porque lo primero que siempre se modela cuando estamos trabajando, inclusive antes de capturar los requerimientos del sistema, lo primero que se hace es diagramar o graficar los procesos de negocio organizacionales. Primero diagramas todos los procesos de negocio organizacionales. Una vez que lo diagramas, para eso hay una secuencia. Primero comienzas con el diagrama de casos de uso del negocio, luego graficas las actividades del negocio, los diagramas de actividades del negocio, bueno, que prácticamente eso se conoce como la realización de los casos de uso, es decir, como un caso de uso es un proceso, ese proceso tiene actividades, y estas actividades están diagramadas o diseñadas en un diagrama de actividades, que también lo vamos a ver. Luego que tenemos el diagrama de actividades, de ese diagrama de actividades, los elementos o prácticamente los documentos que van a ir procesándose o saliendo en esas actividades de ese proceso, se transforman en entidades. Recuerden ustedes su curso de modelamiento de datos, las entidades, esos son las entidades, ¿correcto? Estas entidades posteriormente se van a transformar en un diagrama de clases del análisis y del diseño, ¿correcto? Entonces, luego que terminamos eso, a eso se le llama el modelo de análisis. El modelo de diseño es otra cosa, ¿correcto? Ahí usamos este estereotipo, estos gráficos, utilizamos estos use case. Entonces, de eso se trata. Ahora, si vamos a hablar de cómo se especifica, nosotros tenemos que usar una asociación clásica. Hacemos un clic en uno de los actores y lo podemos expandir hasta el use case, hasta cualquier use case, ¿correcto? A veces se estila trabajar con relaciones entre actores, pero nosotros vamos a comenzar trabajando con relaciones entre actores con un caso de uso. Es decir, este actor, ya sea un actor común y corriente o ya sea un trabajador del negocio, tiene diferentes actividades, tiene diferentes tareas, tiene diferentes funciones o diferentes roles dentro de la organización. Entonces, como este use case identifica o de algún modo obtiene los procesos de negocio, entonces, por ejemplo, si estaríamos hablando, que es el ejemplo que vamos a ver en el siguiente tema, entonces, por ejemplo, imagínense que queremos, si estaríamos haciendo un sistemita de ventas, ¿no? Y queremos modelar el proceso de negocio de ventas, esto sería realizar venta. ¿No? Imagínense que tenemos realizar venta. Y este sería el use case. Vamos a ponerle el actor, perdón, vendedor. Entonces, una de las funciones del vendedor es realizar ventas. De repente otra función del proveedor es preparar proforma. Entonces yo tengo preparar proforma y un conjunto de actividades para preparar la proforma. Otra vez, ojo, no uso estos objetos, estos de aquí punteados, porque eso tiene otra simbología. Entonces uso esto, la asociación clásica, ¿correcto? Entonces acá puedo decirle preparar proforma. Ya está. Estas son dos de las actividades, ahora yo de casos de uso del negocio, ¿correcto? Me voy a ir quedando con mi diagrama de casos de uso del negocio. La primera parte es para entender un poco de qué se trata esto. Pero si lo primero que haremos nosotros será identificar cuál es el proceso de negocio. Imaginen que tenemos que hacer, desarrollar un sistema de comercialización para una tienda de venta de computadoras. Entonces, tenemos que desarrollar este sistema. Lo primero que hacemos es analizar el modelo de negocio en la organización, es decir, qué tiene ahora, cómo trabaja en este momento. Usa una hoja de cálculo para grabar sus ventas, agarra un papel y genera su factura, tiene ya un sistema de información, no registra nada. O sea, eso tenemos que graficarlo en este diagrama. Este diagrama que vamos a hacer es para eso, para graficar la situación actual, cómo se encuentra actualmente la empresa. De eso se trata. Ahora bien, pero cuando el vendedor prepara la proforma, ¿para quién la prepara? Se supone que prepara la proforma para el cliente.
¿no es cierto? Prepara la proforma para el cliente. Ya está. Entonces, ahora decimos así, ¿no? El vendedor prepara la proforma para el cliente. ¿Correcto? Y nada más. Entonces posiblemente aquí haya más operaciones. El cliente también puede hacer diferentes operaciones, ¿no es cierto? Entonces un use case es un proceso de negocio. Un actor es un trabajador de la empresa. Se puede dividir en dos: en trabajador del negocio y un actor del negocio. Los trabajadores del negocio pueden hacer cambios en el proceso de negocio. Pueden hacer cambios en la forma de cómo se trabaja dentro de la organización. Ellos tienen personas a su cargo, tienen poder de negociación, ¿no es cierto? Entonces los use cases son procesos de negocio. Ya sabemos que las entidades son parte del diagrama de actividades, que es un diagrama que veremos posteriormente. Una vez que tenemos esto, bueno, ya ven que aquí ya se ha grabado, pero ustedes ven que yo utilicé carpetas al inicio. En esas carpetas lo que van a hacer es grabarse los diferentes objetos del negocio. Hay diferentes formas de hacerlo. Una de ellas es esta. Por decir, si ya creé acá los objetos, simplemente los arrastro a actores del negocio. ¿Ven? Arrastro todos mis actores del negocio. Esto es un modo para mantener organizada mi información, para mantener organizado mi sistema, mi proceso de negocio. Por decir, aquí yo grabé entidades. Por acá tengo workers, ¿no es cierto? Trabajadores del negocio. Tengo use case. Estos use case deben ir a donde están los use case, los casos de uso, para mantenerlos organizados. Tengo acá otra vez realizar venta. Use case. ¿No es cierto? Ahí está. Ya está. From, desde casos de uso, desde actores del negocio, desde casos de uso. Ya está. Eso es lo que tenemos ahora. Hay otra forma de hacerlo. Si quisiéramos agregar aquí también podemos agregar un caso de uso diferente, o sea, es decir, desde estas mismas carpetas que ya he diseñado, o estos paquetes, ¿no es cierto? Un paquete es una carpeta que va a contener un estereotipo en especial. En este caso los estereotipos que voy a tener son los actores del negocio. Aquí los estereotipos que voy a tener son los casos de uso. Aquí los estereotipos que voy a tener son las entidades. Y aquí los estereotipos que voy a tener son los trabajadores del negocio. Entonces, yo también puedo crear desde cada una de estas carpetas estos estereotipos. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un nuevo actor, como por ejemplo caja, ¿no? Yo le digo new actor, o en este caso jefe de almacén, un worker vamos a agregar. Entonces yo, como ven acá no hay ningún worker, ¿no es cierto? Entonces yo le digo actor, acá vamos a decirle jefe de almacén. Este jefe de almacén, como es un stakeholder, un actor que toma decisiones dentro del negocio, entonces no va a ser un actor normal, sino va a ser un worker. Pero como ven acá todavía no está estereotipado como worker. Entonces ¿qué hago? Le digo clic derecho acá, Open Specification, y acá en estereotipo busco el estereotipo que quiero, Business Worker. Ya está. Le digo aplicar, aceptar, e instantáneamente cambia su estereotipo. Claro que este debía hacerlo aquí, aquí me equivoqué yo, este debía hacerlo acá. Entonces aquí hacen eso, ¿no? Y ya tienes un jefe de almacén y luego lo arrastras, y ya lo arrastras como con el estereotipo que querías, como jefe de almacén, pero como un trabajador del negocio. El mismo caso es en use case, new use case. Vamos a poner de repente un use case, cosa de entrada, o documento de entrada almacén, documento entrada almacén, documento de entrada. Ya está. Este documento de entrada, como ustedes ven, está como un use case normal, pero no se ha estereotipado como un use case del negocio. Entonces le digo clic derecho, Open Specification, y busco el estereotipo. El estereotipo es el tipo de objeto del negocio que va, la forma que va a asumir ese caso de uso, mejor dicho.
Entonces yo le digo business use case. Instantáneamente vemos que cambió. Si arrastro esto, ahí está. Si arrastro, ya tenemos ahí el caso de usos del negocio con su color característico, con la representación de un caso de uso del negocio. Lo mismo puedo hacer con entidades, lo mismo puedo hacer con los actores clásicos. De eso se trata esto. Y luego seguiremos avanzando con los otros temas y veremos los diagramas de análisis, los diagramas de diseño, y ahí nomás nos quedaremos con el diagrama de análisis. Entonces, aquí tendremos todo el proceso de Rational, o mejor dicho, el Rational Rose o la metodología RUP es una metodología de proceso de software, para mejorar el proceso de software. Esta es incremental, recordemos, es incremental, o sea, no es un ciclo clásico, sino es para aplicaciones grandes. Y este RUP tiene sus diagramas, o tiene su herramienta case. Esta herramienta case es el Rational Rose, y la diagramación es la diagramación del UML, que significa un lenguaje de modelamiento unificado. En cambio, RUP son procesos de cómo manejar los procesos de software de una mejor forma. Entonces, dentro de esta metodología UML hay una serie de diagramas que van a permitir modelar y mejorar y ordenar, tener un desarrollo de software más ordenado, más eficiente. Para mejorando el proceso se mejorará el producto. Eso es algo que dicen los creadores de algunas nuevas metodologías. Entonces, si mejoramos el proceso de software, mejoraremos el producto, que en este caso será el software. Para ello, se tiene que dividir en diferentes etapas. La primera es un modelado de negocio. En el modelado de negocio justamente es esto que he estado explicando. El modelado de negocio, la característica clave es que tiene este color característico, y lo que se va a hacer ahí es representar la realidad actual del negocio, es los procesos actuales del negocio, cómo trabaja actualmente el negocio. Para eso tenemos una serie de diagramas que he venido explicando. Luego vendrá los requerimientos del negocio, que se dividen en requerimientos funcionales y no funcionales. Los no funcionales prácticamente son las nuevas funcionalidades que el sistema debe tener. No tiene que, o sea, son las necesidades indirectas del sistema. Como por ejemplo, que yo te pida trabajar con cierta tecnología especial, que trabajes con patrones de diseño, o que trabajes con la herramienta Java. Entonces, cuando yo te estoy dando algunas especificaciones, esos son requerimientos no funcionales. En cambio, los funcionales es lo que necesita el sistema para poder funcionar. ¿Ok? Son las necesidades del cliente, del usuario, del stakeholder, ver cuáles son sus necesidades, oportunidades que él tiene para poder de algún modo agilizar el tiempo del proceso, ¿no es cierto? Agilizar y reducir el costo de transacción y agilizar el tiempo del proceso. Entonces, una vez que tenemos esto, ya pasamos a los diagramas de diseño y a los diagramas de implementación. Pues bien, ahí nos quedamos. Gracias.